Buenas noches, amados hermanos. Disculpen la tardanza. Hoy vamos a tocar uno de los temas bastante importantes, ¿no? El día de ayer hemos visto una muy buena explicación con respecto a lo que mencionaba el pastor Roberto. Nosotros ya estamos libres de las maldiciones generacionales, ¿no? De nuestros antepasados. Ya no nos alcanza porque en una nueva relación con el Señor Jesucristo, un nuevo nacimiento, ya nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones. Por tal motivo ya no debemos de culpar. Pero sin embargo hay situaciones bastante complejas. Hay bastantes consecuencias que las malas acciones de los padres hacen de que los hijos sufran las consecuencias, ¿no? El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante. Ayer hemos visto un tema donde vemos que el adversario ya no puede tocar nuestras vidas con respecto a los errores que han cometido nuestros padres. Ahora en la nueva vida en Cristo somos absoluta y completamente responsables de nuestros actos, ¿correcto? Pero sin embargo el adversario, al no poder quitarnos la salvación que nos ha sido dada, está interesado en hacer nuestra vida de cuadritos. Y es especialista en acusar, es especialista en robar, matar, destruir y no descansa. No tiene descanso. Por tal motivo el tema que estamos tratando en esta semana es un tema bastante importante con respecto a la libertad familiar, porque nos está examinando nuestra condición como hijos, como padres, como cónyuges. Y creo que todos y cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza imperfecta que todavía estamos, hemos cometido errores, cometemos errores y seguiremos cometiendo errores. Entonces ahora vamos a ver un tema bastante importante que se llama la culpa. La culpa es una emoción maligna, rompe la unidad de la familia. El diablo conoce el poder de los sentimientos de culpa y las utiliza de modo especial en nuestro marco familiar para crear distancias emocionales que debilitan la familia. ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento que surge cuando sentimos que hemos roto una norma, una ética o hemos causado daño o dolor a alguien. Pregunta, ¿cómo has sido culpado de alguna situación familiar? Quizás algunos hemos sido culpados. Hace unos años atrás, mi esposa me contó algo muy terrible, algo muy feo, muy doloroso, muy triste, que en realidad a cualquier papá lo destruye, ¿no? Y era lo que, cuando mi hijo Luis, ahora ya está joven, ¿no? Estaba muy pequeño, yo lo dejé en casa de mis suegros. No lo dejé en casa de cualquier persona porque yo soy muy cuidadoso con mis hijos. Toda la vida he sido. Porque he sido muy cuidado por mis padres. Pero sin embargo a mi hijo le pasó algo muy feo, algo muy triste, algo muy doloroso. Él fue tocado por un miembro de la familia de parte de mi esposa. Cuando él ha sido joven, ya él se aparta de la iglesia. Yo decía, pero ¿por qué se había apartado de la iglesia? Él estuvo muy resentido con Dios. Él está resentido con Dios. Porque no entiende. Él dice, mi papá va a la iglesia con mi mamá, se dedican a la iglesia, sirven por aquí. Pero ¿por qué me tuvo que pasar esto, no? Y la culpa es algo que en realidad el adversario la utiliza para encerrarnos, para deprimirnos, por algo que de manera inconsciente, un error que uno puede cometer,
trae una distancia emocional, trae una separación tan grande, porque crea distancias emocionales que debilitan a la familia. Mi hijo tuvo un distanciamiento emocional. Yo decía, ¿pero por qué? Y me preguntaba por qué. Hasta que un día él le confiesa el por qué a mi esposa. Y es algo muy duro. Es algo muy feo y es algo muy triste, muy penoso. Ese sentimiento de culpa muchas veces me ha metido en un encierro emocional, y lo confieso por primera vez a mi pastor. Muchas veces he querido tirar la toalla. Por los por qué, por qué, por qué y por qué. Un sentimiento de culpa que el adversario utiliza para paralizarte. Un sentimiento de culpa maligno. Tú eres el responsable, tú tienes la culpa. ¿Ya ves? Así es como te paga tu Dios. Los dardos del fuego son muy feos. Yo he podido experimentar estos encierros, estos aislamientos emocionales. Me distanciaba, ¿no? Yo trabajo fuera de Lima y tengo la ventaja de que mi esposa no era testigo, mi familia no era testigo de lo que yo en mi soledad podía pasar. Pero Dios, que es tan bueno, que es tan fiel, en una oportunidad me dio una promesa. No puedo cambiar el pasado, no puedo hacer nada, pero mi esperanza, mi confianza es en el futuro. Y el futuro que Dios me da es que a este templo que yo le sirvo, en este mismo templo, yo tengo la certeza, la seguridad, porque sé que en algún momento mi hijo regresará a los pies del Señor. Esa es mi mayor fortaleza, mi mayor confianza y mi mayor esperanza. Eso es lo que me fortalece para seguir avanzando. Y así venga el ataque del adversario y me quiera encerrar, mi mayor fortaleza es la esperanza que yo tengo de que mi hijo se va a reconciliar con el Señor. Amén. ¿Cómo ha sido culpado por alguna situación? Lo acabo de definir. ¿Cómo ha culpado a alguien del ser el causante de alguna situación? En consejería nosotros vemos muchos casos. Muchos casos. Nosotros, todo ser humano nace sin amor propio y sin autoestima. Los padres somos responsables de formar el amor propio y la autoestima sobre nuestros hijos. La psicología moderna nos enseña que cuando los bebés están en el vientre ya debemos de hablarle, acariciarle, desearlo. Pero ¿qué hay cuando un padre no cumple con ese rol? ¿Qué hay cuando los hijos o las hijas ya son grandes, con falta de amor propio, con falta de un amor propio, de una confianza propia, con una autoestima por los suelos? Una hermana me dice, tiene un apego emocional muy fuerte, una persona que lamentablemente ha buscado el amor, el afecto en lugares equivocados. Y frustración tras frustración y tras frustración. Y ahorita está pasando por una crisis en su matrimonio bastante compleja. Porque lo que ella busca es el reconocimiento de alguien. ¿Cuánto daño hace un padre, una madre, cuando no da amor? El no dar amor también es un pecado. Porque lo que ha pasado con esta hermana, la falta de amor propio, la autoestima, hace que tenga una dependencia emocional.
Son aquellas personas que para ellos no cuenta el refrán, mejor es solo que mal acompañado. No cuenta. Para ellos dicen, mejor mal acompañado, humillada, maltratada, que estar sola. Converso con ella y le digo, ya no puedes culpar a los padres. Los que estamos acá presentes, si en algún momento hemos pasado víctima de abandono o de rechazo, ya no podemos culpar a los padres. Los padres son responsables cuando nosotros somos pequeños de formar la autoestima, el amor propio en los hijos. Pero ya de grandes, ya es nuestra responsabilidad sanar. Ellos no lo van a hacer. El psicólogo no lo va a hacer. Como creyentes, como hijos de Dios, Dios nos ha dotado del poder de su Santo Espíritu para fortalecernos y para sanar con su amor las heridas más profundas que podemos haber pasado. El salmista dijo, aunque tu padre y tu madre te abandone, por cuanto yo, Jehová, te voy a recibir en mis brazos. Amén. Y si Dios nos recibe en sus brazos, es porque tiene el interés para nosotros sanarnos. Amén. ¿Cuánto daño hacemos los papás? Producto del rechazo, del abandono. En el Perú hay cientos de miles de casos, niños, hijos que están a la espera de una paternidad. Y muchos de ellos están haciendo juicio por alimentos. A esos papás indiferentes que poco o nada les interesa en la vida de los hijos. Ustedes no saben la gravedad, el daño que le hacen, porque esos niños van a crecer. En una oportunidad yo visité un centro de rehabilitación. El 90% eran jóvenes, saliendo de la etapa de la adolescencia. Y el factor común de todos ellos eran productos de abandono, de rechazo, humillaciones, violaciones. Padres que no cumplen ese rol y que no le dan un sentido de pertenencia, de valoración, de identidad a sus hijos. Ellos van a buscar en ese sentido de pertenencia, de valoración, en el alcohol, las drogas, en el vicio, con esa mala junta. Muchos de ellos se van a la delincuencia. Eso sucede. Es una triste realidad. Y conozco padres que cargan con ese sentimiento de culpa, que quieren regresar atrás para evitar haber hecho lo que debieron de hacer. Pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Solamente tienen que sanar ellos mismos, pedir perdón a Dios y a sus hijos por más grandes que sean. Si hay salvación, si hay cura para poder restaurar las relaciones, pero por supuesto que la hay. Pero solamente la podemos encontrar en el Señor. El Señor nos da la capacidad para poder perdonar, porque nuestro perdón no es humano. El perdón humano es muy condicional. A veces atribuimos la culpa a alguien junto con la intencionalidad de la mala acción. Como decía hace unos minutos el pastor, ¿no? ¿Qué hay con esas broncas entre los cónyuges, ¿no? Adán, ¿qué has hecho? ¿Quién, yo? La mujer que tú me diste, Señor. Amados hermanos, tuve un caso de un amigo que era mi líder. Su amigo fue a visitarlo porque su esposa había caído en cuidados intensivos y estaba grave con un pronóstico reservado. Y ese varón lloraba y lloraba y le decía a mi líder, solamente pídele a Dios que me dé la oportunidad 5 minutos para que me escuche, para pedirle perdón por todo el daño que le he ocasionado. Ese hombre lloraba todos los días, durante todo el día, y solamente lo único que pedía era unos minutos para pedirle perdón a su esposa que estaba en cuidados intensivos y no podía acercarse a ella.
¿Por qué tenemos que esperar a situaciones tan difíciles y tan complejas? Nosotros estamos acá, pero en el mundo espiritual se gesta una lucha muy fuerte, hermanos lindos. Todos nosotros sabemos que el diablo está con todo el furor de la maldad porque le queda corto tiempo. Y está muy interesado en tocar a los niños, en romper relaciones, en destruir familias. Y no podemos darnos el lujo en estos tiempos de jugar a la iglesita, a venir los domingos solamente para calmar mi conciencia. Pero queda en casa. ¿Cómo estás tratando a tu cónyuge? ¿Crees que eso no va a traer consecuencias? No. No erréis, dijo el Señor. No se equivoquen, hermanos lindos. Las consecuencias son muy complejas y muy complicadas. Así que es mejor vivir bajo principios que por emociones. No somos seres humanos totalmente racionales, porque somos emociones, tenemos emociones, y nuestras emociones van a fluir. Podemos molestarnos, podemos amargarnos, sí, la Biblia dice, podemos airarte, pero por supuesto, pero no peques. Pecas cuando atacas a la persona, pecas cuando atacas a tu cónyuge, pecas cuando atacas a tu hijo. Ataca el problema. Cuando tú tengas un problema, es para atacar el problema. Pero cuando quieres pelear, atacas a la persona, humillas a la persona, desvalorizas a la persona. Eso verdaderamente que va minando el corazón, ya sea de los hijos, ya sea de los cónyuges, y llegará un momento donde ese sentimiento de culpa te va a arrastrar, te va a doler, y muchas veces cuando la esposa dice, hasta acá nomás, ya no hay punto de retorno. Satanás no es omnisciente, pero conoce las debilidades del ser humano, que aún la mayoría aún los cristianos, tenemos una determinada debilidad que se muestra de una manera evidente cuando nos enfrentamos a las pruebas, a las aflicciones. Y en estas situaciones nos derrumbamos, nos hundimos. Nuestra fe se ve debilitada cuando pasamos. Mientras estamos con trabajo, con salud, con dinero y amor, todo es bonito, ¿no? Pero ¿qué hay cuando pasamos por esos momentos de crisis, por ese desierto? Cuando nuestra fe se ve mermada. Y Satanás, que conoce nuestras debilidades, porque nuestra vieja naturaleza, él la conoce muy bien y sabe. Él no va a atacar tu fortaleza, porque sabe que tu fortaleza, él viene de parte de Dios. Él va a atacar tu debilidad. Y cada uno de nosotros tenemos debilidades en el carácter, en la ira. Tenemos debilidades. Evitamos muchas veces sentarnos a conversar con nuestro cónyuge para resolver el problema y buscamos ese momento, esa oportunidad para irnos con los amigos, para calmar, dizque, nuestro dolor. Cuidado, hermanos lindos, cuidado. En estos tiempos no estamos para jugar a la iglesia. Esta es una realidad que el adversario aprovecha esta situación para que se viva, para tomar decisiones de nuestras emociones a través de los sentimientos de culpa, haciéndonos sentir mal. De esta manera perdemos el verdadero enfoque de cómo podemos enfrentar un problema. El verdadero enfoque nosotros lo enfrentamos en el Señor, buscando su guía, su dirección, su fortaleza, pero eso es justamente lo que el adversario espera que nosotros no hagamos. Pregunta: ¿alguna vez en medio de una crisis la culpa te ha agobiado tu vida? Es una buena pregunta para que ustedes puedan reflexionar y anotar esa reflexión en su manual.
En 1 Corintios 10:13 dice que Dios no nos ha prometido que Él no nos va a dejar sufrir pruebas más duras de lo que nosotros podemos soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios también nos dará el modo de salir de ellas para que podamos soportarlas. Todos, hermanos lindos, vamos a pasar por momentos de aflicción, porque así lo dijo el Señor Jesucristo: en el mundo vamos a tener aflicción, pero debemos de confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Es algo normal que nosotros pasemos por diversas pruebas. Es más, Santiago dice, es necesario que pasemos por diversas pruebas. Por lo tanto, las pruebas que nosotros tenemos, que no sea un pretexto, muchas veces, para tirar la toalla, para pensar en un divorcio, para pensar en una separación, o hay veces seguimos juntos, pero distanciados emocionalmente. Eso no debería de suceder. Pregunta. Ya hemos hecho la pregunta. Cualquiera sea la prueba que estés soportando, sepa que Dios puede sostenerte. Esta verdad constituye el genuino y permanente consuelo para nosotros los creyentes. No sabemos lo que nos depara un nuevo día, pero cualquiera que fuere, Dios hará posible que pasemos por estas experiencias y Él se ocupará de que nuestra armadura resista cualquier ataque. Amén. Pauta básica: si el acusador se ocupa de acusar a las personas, sean del trasfondo religioso que tengan, de lo malo que hayan hecho o del bien que no hicieron. Una oportunidad le comenté al pastor hace varios meses sobre un compañero de trabajo que desde pequeño fue abusado, desarrolló una opción del homosexualismo y con una infancia bastante dura, ¿no? Él se iba a los lugares más oscuros, se escapaba de su casa y él decía que prefiero que me maten, que me hagan algo, porque su papá era un alcohólico que lo único que hacía era pegarle a él, pegarle a la mamá, pegarle a los hijos. Y él se ponía en el medio y recibía todo el castigo, todo el golpe, ¿no? Dios me permitió en una oportunidad ser su mentor por cerca de 3 años. Visité su casa, visité su familia, ¿no? Y para la gloria de Dios, él entrega su vida a Cristo. Y lo llevé a una iglesia en Chilca, ¿no? Hablé con el pastor para que lo pueda guiar, ayudar. Ese varón que tiene ahora 38 años, entrega su vida al Señor y lo único que hizo fue rendirse al Señor. Y el Señor hizo algo muy especial, me dijo el pastor, me acuerdo en esa oportunidad. Porque yo le decía, busca ayuda psicológica, psiquiátrica, porque había tenido 2 intentos de suicidio. Y ese tipo de personas, cuando ya tienen intentos de suicidio, obligatoriamente tienen que pasar por un problema psiquiátrico porque es un problema mental. Su vida corre peligro. Pero él agarró, se metió con el Señor, servía al Señor, llegaba temprano, limpiaba el templo. Y su mamá le preguntaba, ¿pero dónde vas, hijo? Era una familia muy religiosa, ¿no? La Virgen entraba a la casa, hacían todos sus santos y todas esas cosas. Lo que menos querían era conocer al Señor. Pero eso es lo que hace Dios, esa gracia especial. Que la mamá se arrepiente, le pide perdón, porque prefirió ella más al esposo que a los hijos. A los hijos los abandonaba por seguir al esposo, al alcohólico, al maltratador, al mujeriego, ¿no? Pero Dios le dio la oportunidad a este varón de ser luz para su casa. La mamá se convierte. Su hermana, que se había apartado de Cristo, se reconcilia con el Señor. El papá, que inmediatamente dejó de tomar el alcohólico. Y ese papá, cuando se entera, porque yo le dije, ya es tiempo que le digas, abre tu corazón, lo reuní a toda la familia y él dijo quién había sido el que lo había violentado. Era un miembro de la familia. Por años él recibió puro maltrato, pero los papás nunca le preguntaron por qué era su mal comportamiento. Cuando recién se enteraron, el papá y la mamá le pidieron perdón. Hasta ahora, ese papá carga con un sentimiento de culpa. Él ya lo ha perdonado,
Ahora falta que Él se perdone. Y la única manera que Él se pueda perdonar es cuando llegue a la cruz. Ya falta poco, porque toda la familia ya están congregando con Él. Solamente falta Él. Pero el papá ha cambiado su actitud. Ahora lo trata como un niño. Y él llora y entra a mi oficina y me dice, mi papá me trata, pero el llanto que él hace es de alegría. Porque él me dice, yo siempre soñé con un padre así. Y ahora Dios me lo da. Ahora estoy disfrutando de ese padre. Tengo 38 años y no me interesa que me llame, que me controle, porque yo quiero, yo quería, yo anhelaba. Y él está feliz con ese padre. Ahora solamente falta que ese padre llegue a los pies del Señor y pueda sentirse perdonado cuando conozca el perdón en la cruz. Yo sé que va a llegar ese momento prontamente, pero ¿a dónde le llego a este punto para reflexión? Amados hermanos, muchas veces en consejería vemos los abuelos, papás, y van repitiendo un patrón de conducta en base al maltrato físico, al maltrato emocional. Y eso deja profundas huellas. El tema de hoy se llama, de esta semana, libertad familiar. Vamos a tocar unos mensajes, textos bíblicos, donde nos habla de que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. De qué manera el diablo de repente está tocando. Porque nosotros de repente quizás, acá no, como dice el pastor, acá hay calidad, ¿no? Quizás en otros por ahí, ocultamente están en esas páginas OnlyFans, Tinder, Telegram, viendo cosas que no deberían de ver. ¿Y ustedes creen que nadie lo ve? No. No se olviden que Dios es muy presente, amados hermanos. No se olviden de eso. Pero cada uno debe escudriñar cuidadosamente su propio trabajo, examinando sus acciones, sus actitudes y comportamiento. Entonces podrá tener la satisfacción personal y la alegría interior de algo digno, de elogio, sin compararse con otro, porque cada uno tendrá que soportar con paciencia su propia carga de faltas y deficiencias de la que solo él es responsable. Si andamos con integridad, verdaderamente es un logro que vamos a tener honra de parte del Señor. Pero ¿qué hay de aquel? ¿Qué hay de aquel que va a tener que cargar sus propias faltas y deficiencias de la que solo él es responsable? No endurezcas el corazón de tu cónyuge, amado hermano. Dios nos dio a nuestro cónyuge para amarla, cuidarla, protegerla. Es un pacto que hemos hecho delante de Él. Envejecer juntos hasta que la muerte nos separe. Es un mandato, pero tenemos que ser consecuentes y conscientes de nuestros actos. Vuelvo a repetir, nosotros vivimos por principios, hermanos, no por emociones. No es el tiempo de jugar a la iglesia. Antes de compararse o culpar a los otros, debe de dirigirse a sí mismo para examinar sus propios logros. Es mucho más fácil buscar culpables que asumir responsabilidades, ¿no? Eso lo vimos en el Génesis, cuando Adán culpa a la mujer. Así que seamos responsables de nuestros actos, de nuestras acciones, sin tener que buscar culpables, hermanos lindos. Asumamos nuestra propia responsabilidad. Entonces podrá sentirse honrado por lo que Dios ha hecho en su vida y en la de otros,
porque cada uno cargará su propia responsabilidad. Gálatas 6:45, 6:4-5. De este modo podrá reflexionar sobre los errores, fracasos, malas decisiones, entendiendo que todos absolutamente hemos cometido muchas veces a lo largo de nuestra vida muchas fallas, muchos pecados. De manera intencional, como dice el chavo, sin querer queriendo, lo hemos cometido. Y eso trae consecuencias, amados hermanos. ¿Ustedes no creen que traen serias consecuencias? Por eso que el tema de este día de hoy es quitarnos, liberarnos de ese sentimiento de culpa. Y lo vamos a lograr a través del perdón que Dios nos va a dar para poder ser libres de toda acusación del adversario. De este modo podrá reflexionar sobre los errores, fracasos y malas decisiones. Lo importante de los fracasos tienen que ver con las siguientes pautas. ¿Por qué se fracasó? Hay que examinar, ¿no? ¿Por qué fracasamos, no? ¿Qué aprendo de este fracaso? ¿Cómo ayudar a otros a no cometer el mismo error? Verdades eternas. El diablo, como un dictador, conoce el alcance del perdón divino y desarrolla la culpa para que el Hijo de Dios no lo disfrute según el diseño divino. Eso me pasó, como yo les comentaba. Ese sentimiento de culpa te paraliza, te aísla. Y ese es su trabajo del adversario. Pero no hay que darle lugar al adversario para que toque y siga afectando y paralizando nuestras vidas, perjudicando el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Zacarías 3:1 dice: luego el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador que se disponía a acusarlo. ¿No? Conocemos este texto, ¿no? Ese es el trabajo del adversario de Satanás, acusarnos. Él sabe, conoce nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestros errores. Y muchas veces hay pecados ocultos. Y muchas veces podemos decir, pero ¿por qué mi hogar está distanciado? ¿Por qué mi esposa pelea mucho? Supuestamente ella no sabe nada. En el mundo espiritual, hermanos lindos, estamos viendo a través de este texto bíblico lo que se gesta, la acusación que hace el adversario para poder robar nuestra paz, para desintegrar la familia. Pero Dios nos da una salida. Primera de Juan 1:8-9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Dios es bueno, hermanos lindos. Dios nos escogió no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos y a pesar de que le íbamos a fallar. Pero juntamente con eso Dios nos da la salida, porque conoce la debilidad del ser humano caído y que vamos a fallar, sí, pero Dios nos da la salida. Y la salida es la confesión de nuestros pecados. No puede haber perdón si no hay ni una confesión previa. Y no puede haber confesión si no hay un arrepentimiento genuino. Porque para yo pedir perdón, para confesar mi pecado, primeramente tengo que arrepentirme de ello. Y mi arrepentimiento tiene que decir: no lo voy a cometer, Señor. Porque ¿qué hay que si yo pido perdón, mañana lo vuelvo a hacer, pasado lo vuelvo a hacer? La pregunta es: ¿ha sido mi arrepentimiento genuino o simplemente ha sido un remordimiento? La culpa lo llevó a este varón que vendió al Señor por unas cuantas monedas. Tiró las monedas, ese sentimiento de culpa de Judas. ¿Hasta dónde lo llevó?
hasta colgarse, porque no soportó la culpa. Los pecados afectan la relación con Dios y la culpa es la emoción que nos lleva a alejarnos más de Dios. Es incompatible, es inconsecuente, es incoherente llamarnos cristianos y vivir una vida que Dios desaprueba. La confesión de nuestros pecados es una necesidad cotidiana para no darle autoridad al acusador. Seamos consecuentes, amados hermanos, que nuestra vida cristiana refleje que verdaderamente somos llamados hijos de Dios. Que el mundo, que las personas que no nos conocen pueda ver algo diferente en cada uno de nosotros, en la manera de comportarte, en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de actuar. Porque no podemos comportarnos como el mundo, porque ya Dios ya nos ha separado de ello. Nuestro estilo de vida tiene que mostrar que verdaderamente quien gobierna y quien habita en nuestros corazones es el Señor. Porque ya no vivo yo. Porque mi vieja naturaleza de Luis Ubillús era terrible. Pero ya no vivo yo. Ahora Cristo es el que vive en mí. Amén. Esta es la razón por la cual tenemos que confesar nuestros pecados para que el diablo, por medio de sus espíritus malignos, no afecten y roben nuestra paz y la paz de nuestro entorno. Para responder, por ejemplo, cuando sabe que ha ofendido a su cónyuge o descendencia, ¿puede con facilidad reconocer el pecado y confesarlo? Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Lo único que tienes que dejar es pisotear ese maldito orgullo que te impide reconocer que nos hemos equivocado. Pero cuando tú no lo reconoces por ese maldito orgullo, le estás dando una autoridad al adversario para que toque la vida de tu cónyuge. Y comience con esos pensamientos. ¿Qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído? Que me haga esto, que me haga lo otro y lo otro y lo otro. Cuando la única forma de desatar eso es acercarte donde tu cónyuge y decirle, perdóname, mi amor, perdona mi desaire, perdona mi ofensa, perdónale la manera brusca que te estoy tratando. Voy a buscar a Dios, ayuda en el Señor, ora por mí, por mi carácter, perdóname, porque yo no quiero que el adversario destruya mi hogar, que destruya mi familia. Eso lo hace un corazón contrito, humillado y arrepentido de sus actos. Pisa tu maldito orgullo, amado hermano. No le des oportunidad al adversario para que toque tu matrimonio o tu familia. El objetivo del maligno son las emociones. Las emociones determinan el cómo nos enfrentamos a las circunstancias de la vida cotidiana. Los pecados afectan la relación con Dios y la culpa es la emoción que nos lleva a alejarnos más de Dios. Por eso que muchas veces no queremos congregar, porque vamos normalizando un estilo de vida que sabemos que no le agrada a Dios, pero a veces nos sentimos tan mal, nos sentimos algo indigno y el orgullo es tan grande que dice, mejor no voy, después voy a ir, más adelante voy a ir. Y nos va separando cada vez más y más de Dios. Pero si tú tienes una marca, por más que permanezcas infiel, Él sigue siendo fiel. Mejor es que vengas por las buenas, hermanos. Que vengas chancadito, golpeado. Así que mejor. Es mejor que vuelvas al Señor por las buenas que producto de las malas consecuencias de tus acciones. Amén. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel. Nehemías 8, de 7 al 10. Creo que no está en el manual el texto bíblico. Discúlpenos por eso, pero lo pueden anotar. Es Nehemías 8, del 7 al 10. El ejemplo del pueblo de Israel.
es edificado por la palabra de Dios que era leída públicamente a todos los habitantes de Jerusalén. Y Esdras y los demás levitas y escribas explicaban y enseñaban la ley dada por Dios. El propósito de la lectura era que el pueblo, al entender los principios de la fe y conducta determinados por Dios, pudieran gozarse y determinarse a obedecer la palabra. Sin embargo, a la lectura de la palabra de Dios, el pueblo comenzó a llorar con angustia. La razón era que la culpa los llenó a ver la constante desobediencia cometida contra la ley establecida por Dios. Este es el escenario. Esdras, los levitas, salieron, reunieron a todo el pueblo y comenzaron a leer la ley de Moisés. Y el pueblo lo escuchaba con alegría. Pero llegó un momento donde el pueblo, confundido por la palabra, comenzaba a llorar. Cuando fue confrontado por la palabra, comenzaba a llorar el pueblo. ¿Por qué? Por el sentimiento de culpa que tenía por haber desobedecido la ley de Dios. Podemos afirmar que el diablo, como acusador, derramó culpa sobre los oyentes que se consideraban que no eran dignos de nada de lo que Dios quisiera darles. Muchas veces nos sentimos indignos, ¿no? De no ir a la iglesia, de no acercarnos a Dios. Pero, amados hermanos, Dios siempre en su fidelidad nos va a buscar. Hay que tener cuidado con normalizar un estilo de vida que no agrada a Dios. Los pecados afectan la relación con Dios y la culpa es la emoción que nos lleva a alejarnos más de Dios. La culpa es el arma del acusador, la tarea de toda la vida del diablo. Él siempre usa la mentira con el propósito de engañarnos cuando nos acercamos a Dios, para que nos alejemos por la culpa o al pecado. Pero acercarnos más nos hace pensar que no hay culpa. Vamos a ver el comentario de Juan 8:44 que dice: el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de las mentiras. La tarea del acusador es repetirnos el pecado cometido a fin de acrecentar nuestra culpa. Y nos sentimos indignos. Ya no queremos orar. Nos cuesta porque nos sentimos tan mal que creemos que Dios no nos va a perdonar. Muchas veces nos vamos apartando poco a poco de la presencia de Dios, de congregarnos. Entonces oí una fuerte voz del diablo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad. Y su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, que de día y de noche nos acusaba delante de Dios. Apocalipsis 12:10. La pregunta es: ¿qué hacemos para librarnos de la culpa por los pecados que hemos cometido contra Dios o contra nuestro prójimo? La grandeza del perdón. Vemos que nuestros pecados son arrojados. Miqueas relata la fidelidad de Dios diciendo que Él volverá a tener compasión de nosotros. Cuando el Señor le quita la culpa del pecado, romperá el poder del pecado que no puede tener dominio sobre nosotros. Experimentemos, amados hermanos, estamos en este cuerpo todavía con imperfecto, que cometemos errores, pero Dios nos da la salida. Y Él nos dice en este texto bíblico que nuestros pecados son arrojados. Miqueas 7:19. Nuestros pecados también son borrados. Este versículo enfatiza la importancia del arrepentimiento como un paso necesario para experimentar el perdón y la renovación espiritual. El arrepentimiento es reconocer que se ha pecado, sin presentar excusa o culpar a otro de mi pecado.
Solo cuando se da este nivel de arrepentimiento se cumple la promesa del perdón de Dios que trae verdadera y continua paz sobre nuestras vidas. La promesa de tiempos de refrigerio. Tenemos tiempos de refrigerio que representan la experiencia de paz, consuelo y fortaleza que se encuentran en una relación íntima con el Señor como resultado del arrepentimiento y la fe en Cristo. Un profundo arrepentimiento, confesión y recibimos el perdón de nuestros pecados, nos trae una profunda paz, hermanos lindos. Y Dios se encarga de reconstruir aquello que nosotros hemos dañado. Pero tenemos que dar ese paso. Así que arrepiéntanse. Cambia tu yo interior, tu antigua manera de pensar. Arrepiéntete de los pecados pasados y vuélvete a Dios. Busca su propósito para tu vida, para que tus pecados sean borrados completamente, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, restaurándote como un viento fresco en un día caluroso. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él le borres sus pecados. ¿Ven? Dios es bueno. Nos da juntamente con cada falla, error, intencional, a veces deliberadamente, pero en su fidelidad Dios siempre nos da la salida, ¿no? Es que somos sus hijos, hermanos lindos. Tenemos una identidad. Somos llamados hijos de Dios. Hagamos lo que hagamos, Dios no nos va a amar más por los méritos que tengas. El mismo Dios que ama al pastor, una persona ungida, un servidor de Dios, es el mismo Dios que me ama o que ama a cualquier pecador. Su naturaleza de Él no cambia. No ama al pastor porque sea mejor preparado, más inteligente, un dogmático, no. Y va a dejar de amar menos porque alguien se fue al mundo a irse con el pecado. No. El mismo Dios, su naturaleza, lo ama tanto al pastor como al vil, al menospreciado, que es un candidato perfecto para la restauración y para la gloria de nuestro buen Dios. Amén. Nuestros pecados son desechos. Isaías 44:22 dice: yo he borrado tus transgresiones como una nube espesa y tus pecados como una espesa niebla. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te he libertado. Nuestros pecados también son olvidados. Hebreos 10:17 dice: y no me acordaré más de sus pasados y sus maldades. Todos nuestros pecados son perdonados. Nuevamente allí está el texto bíblico, 1 de Juan 1:8-9, la confesión sobre nuestros pecados. El propósito de Satanás es que el Hijo de Dios se sienta mal por los pecados cometidos y que no busque el perdón divino. Que trate de ganarse el perdón, que se aleje de la comunión con Dios y con la iglesia. Así actúa el acusador, el adversario, el enemigo. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como creyentes para adoración e instrucción, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más fielmente cuando veas que se acerca el día de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si el adversario está furioso con toda su maldad, porque le queda corto tiempo, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento en estos últimos tiempos, donde la maldad en el hombre se va multiplicando? Como lo mencionó el pastor Roberto ayer, vivir vidas íntegras,
que alegren el corazón del Padre. Esa es nuestra misión de todos los días. ¿Es una lucha? Sí. ¿Es una batalla diaria? Por supuesto. Pero no estamos solos. No estamos solos. Dios nos ha dotado del poder de nuestro Santo Espíritu, de su Santo Espíritu, que nos da la capacidad para enfrentar las pruebas más duras, difíciles, que podamos y que nos toca enfrentar. Amén. No lo dejaré solo, dijo el Señor, no lo voy a dejar huérfanos. Les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Cree el perdón divino, no creas al acusador, no le creas lo que te dice. Nuestra defensa, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno que ofreció un sacrificio perfecto y completo por nuestros y todos nuestros pecados. Es por eso que en este versículo que se menciona que Jesús puede salvar perpetuamente a aquellos que se acercan a Dios a través de Él, lo que nos da la libertad de la culpa de los pecados que nosotros hemos confesado. Los que tenemos que hacer en nuestra relación con Dios, hay que reconocer que hemos pecado, quebrantando un mandato, principio que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos que reconocer, como lo hemos mencionado, implica de modo necesario es abandonar el pecado, darle espalda a un estilo de vida que nos aleja de Dios y en un acto de fe retornar a Él en un genuino arrepentimiento. Así que, amados hermanos, una vez más, Dios nos está mandando al reconocimiento, a examinarnos a nosotros mismos. Amén. Físicamente podemos ir a la iglesia, pero en nuestra comunión con el Señor, de manera espiritual, ¿cómo está delante de nuestro Dios? Primera de Juan 1:8-9 nos habla nuevamente de la confesión de nuestros pecados, y una de las maneras de expresar nuestro agradecimiento es no olvidar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando yo veo la cruz y veo todo lo que el Señor ha hecho por mi vida, yo creo que nada se compara. Por más duro que sea el camino, por más difícil que sea, por más complicada que sea la situación que estés pasando, que hayas pasado, nada se compara con el perdón que nosotros hemos obtenido. Y esa es la mayor, verdaderamente, consuelo y fortaleza que debemos de tener. Porque cuando nosotros miramos la cruz y vemos cuánto Dios nos ha perdonado para una vida que va a trascender a un futuro, verdaderamente vale la pena muchas veces pasar por diferentes pruebas, ¿no? No se compara, hermanos lindos, porque lo mejor está por venir. Lo mejor es allá. Lo mejor es allá. Como decía su entrenador a Rocky, un round más. Resiste. Resiste, Rocky. ¿Cuántos Rockys hay acá? Amén. Podemos decir un round más, ¿sí? Un round más, todavía no tire la toalla, ¿sí? No hay que tirar la toalla. Tenemos un buen Dios, tenemos al Consolador, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que día y noche interviene por cada uno de nosotros. Amén. Efesios 5:20 dice: den gracias a Dios al Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El salmista le habla a su alma y le dice: alma, sé que estás agobiada, sé que estás frustrada, estoy parafraseando, ¿no? Pero ¿sabes qué? Bendice a Jehová y nunca te olvides de todos sus beneficios. Esa es nuestra mayor fortaleza, hermanos lindos. En el momento de la crisis, de la angustia, de la desesperación, nunca olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y acordémonos
de dónde nos ha sacado Dios, de toda la provisión, de toda esa gracia que muchas veces no sabemos y llegó la provisión, llegó la sanidad y llegó las bendiciones. Esa es gracia, hermanos lindos. Otra forma de expresar nuestro agradecimiento a Dios es amarlo aún en las peores situaciones. En tercer lugar, nuestro Dios y Padre espera que le expresemos nuestro agradecimiento viviendo como hijos de luz en completa santidad. Es una lucha, una batalla de todos los días, amados hermanos, y tenemos que pelear la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagamos debe de hacerse para honrar y glorificar a Dios, y hacerlo estaremos expresando nuestro agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Amados hermanos, este texto es muy importante, ¿no? Todo lo que hagas, hermano lindo, como cónyuge, como padre, como hijo, como trabajador, aunque no tengas el reconocimiento, pero llegas a tu paz, a tu casa, con una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por haber hecho lo correcto. Y tienes una entera y gran satisfacción por haberte comportado como un buen esposo, como un buen hijo, como un buen trabajador. Aunque tu jefe no te reconozca, porque nosotros no buscamos el reconocimiento del hombre, nosotros buscamos la aprobación de nuestro buen Dios. Ese es mi hijo amado. Ahí está Rafael. En Él yo siento complacencia. Amén. Santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Limpiarnos. Uno de los efectos inmediatos del pecado es la mancha que deja en el cuerpo y en el espíritu regenerado. Por esta razón la palabra de Dios nos enseña que debíamos limpiarnos de todo aquello que pudiera contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Todo pecado constituye una impureza ante la vista de Dios. Cuando recibimos la palabra por la fe y actuamos en base a esa palabra, somos limpiados de toda esa contaminación del cuerpo y del espíritu. Nuestra determinación. Determina luchar todo tipo de pecado que dé lugar a la acusación del adversario. Amén. Todos estamos dispuestos a batallar contra el pecado. La palabra de Dios nos exhorta a mantenernos en el camino correcto de la vida y el sendero de la fe. Implica seguir el camino recto y correcto para aquellos que están cojos en el sentido espiritual por los pecados cometidos, no se salgan del camino y puedan ser restaurados por la gracia de Dios. Ahí está el texto bíblico, Hebreos 12, 13 y 14, que nos habla sobre este pasaje bíblico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer sendas derechas a nuestros pies? A través del conocimiento y la práctica de los principios bíblicos. La palabra de Dios es nuestra guía para vivir una vida recta y justa, y al seguir sus principios estaremos caminando en el camino correcto. Dios siempre dándonos la salida, amados hermanos. El Espíritu Santo nos capacitará para tratar con cualquier tipo de pecado en nuestras vidas. Segunda de Corintios 1:21 dice, Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó, nos identificó para ser suyos, a poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos ha prometido. No estamos solos, hermanos. La lucha nunca la vamos a pelear nosotros solos porque no la vamos a poder lograr. Por eso que el Señor le plació poner delante nuestro a su Santo Espíritu. Lo que tenemos que hacer en nuestra relación con nuestro prójimo. Hay una realidad. No nos gusta que nos pidan perdón. No nos gusta perdonar por el torpe y maldito orgullo, ¿no?
Tengo un amigo, no lo veo hace tiempo, es un amigo muy cercano. Su papá, él cuando era joven, su niño, adolescente, perdón, falleció su papá. Y él cuando me contaba, yo veía que era muy brusco tratando a su mamá. Y yo le decía, pero ¿por qué tratas a ti a tu mamá, no? Ya no tienes a tu papá, al menos trátala bien. No, me decía, mi papá toda la vida lo trató mal a mi papá. Y producto de una cólera, mi papá falleció, le dio un paro cardíaco y falleció. Y él cargaba con esa cólera con su mamá. Él era un buen proveedor, económicamente estaba bien, le iba muy bien, su mamá tenía su casa, le puso enfermera, le puso una dietista, era una persona ya mayor, ¿no? Y yo le decía, pero la mamá cuando se acercaba a él la rechazaba. No, anda a la casa nomás. Yo le decía, no trates así a tu mamá. Mira la edad que tiene, cerca de 80 años, en cualquier momento va a partir. Y el día que parta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a llorar a su tumba? Y él en su orgullo y su soberbia me decía, yo no voy a llorar. ¿Por qué voy a llorar? Con todo lo que he visto hacerle a mi padre, yo no voy a llorar. Ojalá, porque la culpa la vas a cargar para toda tu vida, ¿no? Y así siempre yo lo exhortaba hasta que falleció la mamá, me llamó, fui al velorio y lo encontré llorando, ¿no? Y él se me acerca y me dice, tenías razón. Lo que más me duele no es que he perdido a mi mamá, lo que más me duele es de no haber hecho lo que en su momento debí de hacerlo. Y yo le decía, fallece tu mamá, vas a querer ponerle el mejor nicho, el mejor cementerio, las mejores flores, pero ¿de qué te va a servir? Y efectivamente, ¿no? Me hizo la invitación para el primer mes, le iban a hacer a la Catedral de Lima, y él me dijo, yo sé que no vas a ir. Yo sé que no vas a ir, por todo lo que tú me has dicho. Pero ¿sabes qué? Él estuvo con tratamiento psicológico por mucho tiempo, porque la culpa, amados hermanos, no se lo quita a nadie. ¿Quién te puede quitar esa culpa? Sobre todo el adversario que te anda, que te chanca, y te chanca, y te chanca, y que te deprime. Él estuvo con cuadros depresivos, con ansiedad, con tratamiento psicológico. Por eso le digo a los hijos, honren a sus padres. No crean en el sistema que les dice, no, la rebeldía es así, que son la generación de cristal. No. Eres hijo y punto, y debes obediencia a tu padre, al que te dio la vida, tu padre y tu madre, al que está detrás de ti, que te forma, que te educa y que en algún momento en tu independencia tomarás tus propias decisiones. Pero mientras estés en el hecho, dentro de tu casa, de tu hogar, te debes obligatoriamente a su respeto y a su obediencia. Cuando salgas por esta puerta de su casa, puedes tomar las decisiones, los amigos que quieras, el destino que tú quieras, pero mientras estés dentro de tu casa, te debes obligadamente a respetarlos y honrarlos, porque eso dice la Escritura. Si verdaderamente quieres que te vaya bien, ¿no? Y si quieres que te vaya mal, solamente lo único que tienes que es desobedecer y deshonrarlos, ¿no? Lo que tenemos que hacer en nuestra relación con nuestro prójimo es una realidad. Tenemos dos aspectos relacionados con el perdón y el prójimo. Dar perdón a quienes nos han ofendido y perdonar a aquellos que pecan contra nosotros requiere la gracia de Dios, porque nuestra naturaleza humana tiene deseos de venganza y pagar con la misma moneda. Un compañero de trabajo hace unos años pidió ayuda porque su esposa le había sido infiel, había cometido un acto de adulterio. Y Dios me permitió poder acompañarlo en su tiempo de dolor, pero él le perdonó a su esposa. Cuando él conoció el verdadero amor que viene de parte de Dios, su actitud de él cambió, porque él proviene de una cultura machista en provincia, muy aferrado al machismo, ¿no? Y eso hizo pues que injustificadamente, porque no se justifica el pecado de adulterio, que su esposa
se haya ido con otro. Pero su esposa después se la agarró, fue, la buscó, yo te perdono, le dijo, y verdaderamente la había perdonado. Y su esposa regresa con él. Pero había algo que todavía no estaba bien, y a pesar que él cambió completamente, la trataba muy bien, yo le digo, pero busca ayuda para tu esposa. Fueron al psicólogo, y la psicóloga, en terapia de pareja, lo vio a él, le dijo, pero tú estás bien, verdaderamente tu perdón tienes un buen corazón porque le has perdonado a tu esposa. Cualquier hombre no lo perdona, ¿no? Estoy dispuesto a salvar mi matrimonio. Pero ¿sabes qué? Hay un problema, le dijo. Tú la has perdonado a ella, pero ella no se perdona. La culpa que carga ella se sentía algo tan indigno que en esa terapia le dijo, ¿sabes qué? Mejor nos separemos, porque me siento tan mal el haber hecho lo que hice. Eso hace el adversario. Destruye hogares, destruye familias. Él la perdonó, hermano, pero ella no se perdonaba. La culpa, ese sentimiento de culpa es un arma muy poderosa que el adversario utiliza para destruir la familia. Por esto que este precioso taller de este tiempo se llama libertad familiar. En Cristo se nos da el mandato de amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos odian. Vemos Lucas 6, 27 y 28. El perdón no depende de las emociones, posiblemente cueste hacerlo, pero se debe hacer por lo bien personal y relacional. Puedes hacerlo tú solo, el perdón puede ser unilateral, puedo y debo perdonar, aunque la otra persona no quiera perdonar o ser perdonada. Puedo perdonar en mi corazón, ¿no? Ese es el caso de Esteban cuando dijo, Señor, no tomes en cuenta este pecado, ¿no? Pedir perdón a lo que hemos ofendido. Probablemente es el aspecto en la vida cristiana que más nos cuesta obedecer por nuestra naturaleza egoísta. Se requiere fortaleza emocional para hacerlo, pues si se considera el resultado de la acción, nos daríamos cuenta de los permanentes beneficios que hay pedir perdón y otorgar perdón. Si no quiere perdonar, la responsabilidad es personal, es pedir perdón. Si lo hace, está bien para ambos, pero si no lo hace, está bien para aquella persona que no desea hacerlo. Dios nos está hablando y nos está dando la salida para nosotros podernos acercarnos a Él y pedirle perdón por lo que nosotros hemos hecho. Aunque nuestros padres no estén presentes quizás para acercarnos y pedirle perdón, porque quizás no hemos sido hijos obedientes en honrarlo, o quizás también para poder perdonarlos por todo el daño que nos ha ocasionado y que ese daño lo estamos llevando a una relación de pareja y quizás ese mismo daño lo estamos pasando hacia nuestros hijos porque son patrones de conducta que lo vamos repitiendo. Pero es un tiempo de traer libertad para nuestra vida y para la familia. Amén.